Gracias, como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Marco Antonio Baños, experto en temas electorales, además de ex consejero del INE. Maestro Marco Antonio Baños, me da gusto saludarlo. Muchas gracias, Ricardo. De la misma manera, lo saludo con mucho afecto y a todo su amplísimo auditorio. Gracias. Maestro, pues una vez que el presidente promulgó lo que se conoce como el Plan B en el Diario Oficial de la Federación, ¿podemos decir que el INE está muerto? Pues no necesariamente porque viene todavía la ruta impugnativa y porque además, en rigor, lo que vamos a tener es un INE mutilado. Digamos que no lo desaparecieron, que el plan B lo que está haciendo es cortarle toda la estructura, casi toda la estructura desconcentrada, es decir, sus juntas ejecutivas en los distritos y una parte en las juntas locales que están en las capitales de los estados. Tendrás un INE completamente mutilado, eso sí, disminuido en sus capacidades y también en sus atribuciones. Es una institución, para decirlo de manera muy rápida, que no tendrá la misma posibilidad de operar las elecciones que tiene ahora y que además en sus atribuciones pues estará rebasado por los partidos, porque aun y cuando el discurso habla de que los partidos también tienen obligaciones y que tienen que eh, aportar, digamos, en el esquema del saneamiento de los costos de la política, pues la verdad es que el plan B los fortalece. Ahora, si se da un golpe de esta naturaleza al INE, es decir, se le debilita de una manera pues considerable, ¿cuál es la repercusión en la democracia mexicana? Es una muy buena pregunta. Creo que en esa lógica hay que decir que lo que está perdiendo el INE es a todos los funcionarios que tiene capacitados desde hace muchísimos años, que los prepara cotidianamente para hacer bien las elecciones, pero que tienen tareas que son pues las operativas de las elecciones, no son los funcionarios como los consejeros que salen y discuten con el presidente de la República, sino son los que revisan el contorno de las 68,000 secciones que tienen los 300 distritos electorales para ver qué lugares hay para instalar las casillas y que cumplan requisitos legales. Son los que van y le notifican a los ciudadanos que fueron sorteados para integrar las mesas directivas, los que capacitan, coordinan la capacitación de esos funcionarios de casilla, son los que integran, Ricardo, los paquetes electorales con la documentación y los materiales que permiten el desarrollo de la jornada electoral, los que ayudan a los funcionarios de casilla a trasladar los paquetes después de que han concluido las elecciones y los llevan hasta los lugares donde se hacen los recuentos, que son los consejos distritales. Pero también operan programas como el tema de los módulos de atención ciudadana que sirven para tramitar, para actualizar nuestra credencial de elector. Cuando una persona cambia de domicilio o cuando una persona cumple 18 años, pues van a esos módulos, son como 900 a nivel nacional, que están coordinados por la estructura de esas juntas distritales. Entonces, lo que va a ocurrir con la democracia mexicana es que sus elecciones no van a ser con la misma calidad y que además sí hay, creo, un riesgo, en esa perspectiva sí hay un riesgo de que no se pueda dar cumplimiento a todas las tareas que implica un proceso electoral porque no se tiene todo el personal y porque además, pues para ser honestos, el plan B está dando un tiempo completamente limitado para poder implementar una cirugía mayor, una reingeniería no nada más de procesos, sino también orgánica de la institución que hace las elecciones en este país. Podemos decir, maestro Antonio, Marco Antonio Baños, que pues el apotegma de sufragio efectivo vuelve a estar en riesgo, este apotegma que está en el frontispicio del Congreso y que ha sido pues motivo de muchas luchas, muchas batallas, está otra vez en riesgo. Sí, claro que sí, porque de entrada, pues si no puedes poner todas las casillas, pues cómo votamos, cómo hacemos nuestro trabajo de elegir quién es diputado, senador, gobernador o presidente municipal o presidente de la República. Está en riesgo también porque no se podrá cumplir y eso lo han dicho. Me ha llamado mucho la atención que prácticamente los 11 consejeras y consejeros han dicho que hay riesgos de actualización del padrón porque no se tendrá esa capacidad Claro. operativa. Entonces, es aparte de que no podrás actualizar el padrón, pues el plan B también está metiendo algunas normas que distorsionan. Por ejemplo, te podrás, si estás en el extranjero,
acreditar para participar en el proceso electoral, en las elecciones concretamente, con el pasaporte o con la matrícula consular. Y eso sí rompe la certeza en la integración del padrón, por más que se vea desde la perspectiva de la ampliación de los derechos políticos, pues vamos a ver cuántas personas desde el extranjero deciden votar así. Ahora imaginémonos un escenario cerrado en donde el candidato o la candidata de Morena y el candidato o la candidata de la oposición pues quedan con un margen estrecho de resultados. Entonces, los votos de los migrantes podrían decidir, pero son migrantes que no se van a ostentar con la credencial, sino con la credencial de elector, sino con la matrícula consular o con el pasaporte. Es un tema muy delicado, en mi opinión. Un asunto que tiene que ver con, pues, esto que le llaman la cultura democrática, maestro Marco Antonio Baños. Casi todos los que hoy están apoyando abiertamente, a veces hasta de manera irracional, el llamado Plan B, eran los mismos que hace 5 o 6 años luchaban por la defensa del INE como estaba, ¿sí? Incluso se le agregaron facultades después de las presidenciales de 2006 y 2012. ¿Qué pasa en estos mexicanos que de pronto, pues la democracia se les olvida? ¿Cómo los podemos definir? Pues es que es un discurso falso el que ellos tienen, por ejemplo, con el tema de la ética pública y con el tema del ataque a las burocracias doradas, como le han llamado a la del INE, porque vamos por partes. Si revisamos el código de ética que regula a los servidores públicos de la Administración Pública Federal, el código de conducta que también se estableció, pues vamos a ver si, por ejemplo, las declaraciones de los presidenciables de Morena, del presidente de la República, de los gobernadores y todos los funcionarios públicos que están en esta condición, realmente en su discurso actúan apegados al código de ética que dice, así literal, que todo servidor público se tiene que regir con respeto y conducir con respeto frente a los argumentos de las personas que no piensen igual que ellos. Claro. Y hoy día nosotros nos paramos a decir que el plan B es en contra del orden constitucional y en contra de la democracia mexicana, pues sale Adán Augusto y dice que eso es una mentira. Si los consejeros salen y dicen que se van 6,000 personas, él dice que eso no es cierto, que nada más se van los 1,200 de las juntas ejecutivas distritales y entonces están diciendo que en base a argumentos falsos se está defendiendo y se está atacando al plan B. O el presidente de la República que sale y ataca inmisericordiamente al Poder Judicial y vamos a decirlo con claridad, Ricardo, está poniendo en peligro la integridad Claro, física de la ministra presidenta, que además sí. ha sido objeto de un ataque directo del presidente. Entonces, la parte ética, la parte de respeto a los principios que rigen la democracia no se observa, porque ellos no presentan argumentos, presentan descalificaciones. Si salimos a explicar, puedo estar equivocado y lo puedo aceptar en mis interpretaciones sobre lo que significa el plan B, pero eso no quiere decir que porque yo los exprese me van a descalificar los otros. Tendrían que escuchar los argumentos. En democracia no se descalifica a las personas, sino se confrontan argumentos. Y lo que tiene que prevalecer en las reglas de la democracia es el mejor argumento, el que esté mejor construido, el que esté más apegado a la ley. Pero yo no veo eso en todo el bloque de la Cuarta Transformación. Claro. Son verdaderamente irracionales en la forma en que se conducen para debatir en estos temas. Si nos permite, maestro Marco Antonio Baños, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.